Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Blanco Soriano, Enríquez Varela, Ramírez Nieto y Tenorio Camacho, el cual presentará nuestra aplicación de la práctica. En este caso, esta aplicación estará conformada, bueno, la dividimos en dos principales secciones, que sería la parte interactiva, la cual va a modificar nuestro filtro, y la parte visual, que nos mostrará la señal, nos mostrará su respuesta, la máscara que se le va a aplicar y el resultado. Entonces, empecemos primero con qué hace la parte interactiva. En este caso, la parte interactiva tenemos dos botones en la parte superior, que sería grabar y escuchar el audio que le hizo un recording. La frecuencia de muestreo para el audio sería de default 8000, ya que esta se ha aplicado en todas las prácticas vistas anteriormente. También podemos modificar el parámetro de muestreo, en este caso frecuencia de muestreo y periodo de muestreo, como se muestra en esta página ya corriendo el programa, frecuencia, periodo y frecuencia. También vemos el tiempo de grabación. El tiempo de grabación por default son 2 segundos. Podemos modificarlo hasta 10 segundos debido a que si damos más tiempo, puede que el programa se alente. Nada más 2 segundos son por conformidad. Podemos darle hasta 3 para probar el programa. También vemos el tipo de ventana, que sería Hamming o rectangular. En este caso, por default estaremos utilizando Hamming. Tipo de filtro, ya vemos que por default es un pasa altas, pero podemos modificarlo lo que serían pasa bajas, pasa baja, pasa bandas, rechaza bandas. Y como vemos, solo tenemos una frecuencia de muestreo y una frecuencia de corte habilitada. Si escogemos pasabandas o rechazabandas, tenemos las dos frecuencias de corte. El número de coeficientes que nos va a permitir la atenuación del filtro puede ser modificable. No tenemos como tal un número límite. Debido a esto se puede hacer una atenuación muy buena. Pues empecemos primero probando el programa, lo que sería esta parte inicial, y vemos que primero seleccionemos que la frecuencia de muestreo va a ser de 8000. En este caso no cambia, pero podemos modificarlo en este caso a 5000. El tiempo de duración será 3 segundos. La ventana sería una ventana rectangular. El tipo de filtro sería un pasabajas con una frecuencia de corte en, digamos, 400 Hz. El número de coeficientes, pongámoslo no tan atenuado, digamos unos 60. Y empezamos a grabar. Ahorita se está grabando el audio. Posteriormente se mostrará la gráfica original, como se muestra aquí. Escuchamos el audio. Ahorita se está grabando el audio. Un audio de baja calidad, por así decirlo. Y empezamos, ya dimos todos nuestros parámetros y diseñamos el filtro. Aquí vemos la respuesta del filtro, la máscara, cómo estaría hecha la máscara. Vemos que corta relativamente bien este, este filtro, y vemos nuestra señal ya filtrada. Para volverla a escuchar o a escuchar nuestra señal filtrada, damos de nuevo en el botón escuchar. Y se escucha un poco más grave, ¿no? Se escucha más grave nuestro programa. Y en este caso vemos que el código, nuestras propiedades, nuestros parámetros, todo lo que conformaría la parte de la interfaz, estaría en este caso. Aquí tenemos la función cuando se graba, pulsamos el botón grabar. Hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Le damos un plot hasta el final. Obtenemos la frecuencia de muestreo. Obtenemos también, en caso de que se obtenga, la opción de frecuencia de muestreo o periodo de muestreo. También tenemos el botón de escuchar. Esto es lo que hace, nada más da la función sound. Tenemos lo que sería parámetros de grabación. En este caso, la frecuencia para damos ahí nuestro parámetro de periodo. Pedimos el tipo de filtro. Cuando damos al botón de diseñar filtro, pasamos todos los parámetros que pusimos anteriormente mediante los tiempos, lo que sería también el coeficiente, el tipo de filtro, y eso nos aplicaría todo el diseño de filtro. Para la transformación de voz del filtro de robot, lo que se hace es, a partir de los datos originales, de la señal de voz original, se le aplica la transformada de Fourier. Posteriormente,
se crea una máscara de tipo Hamming para un filtro pasabandas de 300 a 3000 Hz. Se hace la convolución con respecto de la máscara creada y de la señal original, y a ese resultado se le asigna una variable. Posteriormente se crea otra máscara de tipo Hamming para un filtro de orden de 1000, igual el anterior era de orden de 1000, con frecuencias de corte de 1000 a 2000 Hz para un filtro rechazabanda, y posteriormente se utiliza esta máscara para convolucionarla con respecto a la señal previamente filtrada. Se, se utiliza este comando para escuchar el resultado, y utilizando el comando frex se encuentra el, la respuesta de las máscaras con respecto a la frecuencia, y se imprime esa respuesta. Finalmente lo que se hace es imprimir en pantalla, en los axes, eh, la transformada de Fourier de la señal original y la final. Posteriormente nosotros, si queremos hacer una prueba, necesitamos darle clic en Run, esperamos a que cargue. Podemos aquí grabar un audio. Prueba 1. Podemos escucharlo. Prueba 1. Y lo que restaría hacer es seleccionar la transformación de tipo robot, aplicarla. Prueba 1. Y como podemos escuchar, pues el filtro funciona, y estas serían la, la transformada de Fourier de la señal original, la máscara y la final. Muy bien, lo que se va a presentar ahora es la implementación de la distorsión de la señal de entrada para obtener una salida semejante al sonido producido por una ballena. Esto se va a aplicar mediante la implementación de un filtro bajas utilizando la máscara de Kaiser, y esto se va a hacer debido a que esta última máscara nos permite modificar mediante la ventana de Kaiser la atenuación que tiene justamente nuestra máscara final. Entonces, ¿por qué se utilizó un pasabajas? Ya que las frecuencias a las cuales los sonidos de ballenas se producen son frecuencias bajas, por debajo incluso de los 40 Hz. Sin embargo, aquí nosotros quisimos utilizar unas frecuencias ligeramente más altas, ya que intuimos que por debajo de frecuencias de 20 o 30 Hz, nosotros llegaríamos a poder encontrar ruidos de frecuencias bajas. Entonces decidimos subir un poco más el umbral de nuestro filtro pasabajas. Entonces, en continuación mostraremos la implementación del código que se desarrolló. Un momento. Muy bien. La implementación se hizo de la siguiente forma. Se adquiere la señal de audio, como se puede ver aquí, en una duración de 2 segundos. Sin embargo, al ser una cantidad de datos bastante grande, que son de 16.000, se opta por hacer un procesamiento de la misma y trabajar con una menor cantidad de información. Lo primero que se busca es perder ruidos por picos o pequeños chasquidos, los cuales se pueden observar en estas secciones de la señal, y esto se hace simplemente por una selección de amplitud. Cuando se supera cierto umbral, esto ya se considera una señal útil, por lo tanto se utiliza nuevamente y se obtiene la señal de color verde. De nuevo, todavía no tenemos un recorte de la información, así que lo siguiente es hacerle un recorte. Se hace hasta el primer dato en donde se tiene un valor diferente de 0, y por último en un segundo dato de manera manual hasta donde empieza nuevamente una continuidad de ceros. De esta manera podemos reducir nuestra cantidad de datos de 16.000 a tan solo 1.800, que computacionalmente es muchísimo mejor para poder implementar nuestra aplicación. Hecho esto, se aplica por el método de la transformada discreta de Fourier el sistema para poder conocer cuáles son las componentes fundamentales de la frecuencia de la voz, que en el varón y en la mujer rondan entre 100 y 20 Hz, lo cual se puede observar justamente aquí en la transformada de Fourier, teniendo como máxima frecuencia encontrada o algo cercano a 870 Hz. Sin embargo, esto está desplegado
en el dominio de las frecuencias y también en las unidades de Hertz. Regularmente cuando se observan los filtros, nosotros lo que podemos visualizar aún así en el dominio del tiempo es las frecuencias normalizadas y centradas en nuestra frecuencia central, que en este caso serían 0 y estaría normalizado de menos pi a pi. Por lo tanto, simplemente se hace un espejo de nuestras amplitudes para poder visualizar la transformada de Fourier en esta última visualización. Ya hecho esto, se tiene todo lo necesario para poder definir nuestro filtro pasabajas, nuestra ventana de Kaiser, hacer la multiplicación de estos coeficientes, obteniendo la máscara y por último la convolución. Empezamos con los niveles de nuestros niveles iniciales y finales de nuestro pasabajas, donde FP representa la frecuencia inicial donde se va a empezar a hacer el corte y FS la frecuencia final donde se tiene que terminar el corte en frecuencias medidas en Hertz. Estas mismas se normalizan para tenerlas de menos pi a pi y llamarlas ahora omega P y omega S. De igual forma se obtiene el ancho de transición, que se llama delta omega, y la frecuencia de corte en radianes es el promedio de estas dos frecuencias anteriores. De ahí se calcula justamente la respuesta al impulso unitario de un pasabajas con datos de menos 10 a 10. Recordemos que esta definición se aplica con una serie de datos de menos infinito a infinito. Sin embargo, en este caso no tiene mucha necesidad de tomar un intervalo tan amplio. Se introduce la cantidad de atenuación que nosotros deseamos en decibeles. Recordemos que el filtro implementado por la ventana de Kaiser se tiene la ventaja que podemos justamente modificar la atenuación y tener para ello 3 valores diferentes de beta, según el intervalo en el cual se encuentre alfa. Posterior a ello se calcula el orden del filtro teniendo una orden de 106 que se coloca al inmediato entero más cercano, que es 106 justamente, y de aquí se calcula el número de M mayúscula de datos que nosotros podemos llegar a aplicar en nuestro filtro para poder armar en nuestra ventana. Después de esto, se escriben las funciones para la función de Bessel, del numerador y del denominador, y por último se obtiene la ventana de Kaiser, que se despliega en esta sección, de menos 10 a 10. Se aplica el producto de los coeficientes en el dominio del tiempo de Kaiser y de nuestro pasabajas para obtener la máscara final, y se observa aquí. Vemos que son ambas señales bastante semejantes, ya que parecen ser campanas con un centro similar. Sin embargo, lo que se modifica es justamente tanto las pendientes como las amplitudes de estos filtros. Por último, y obteniendo nuestra máscara, se hace una convolución por medio de la función conv que se implementa en MATLAB con nuestra señal recortada final y la máscara obtenida, obteniendo entonces de esta manera 1799 datos que fueron nuestros datos iniciales en el dominio del tiempo. Se observa la señal de salida y esta misma se puede ya escuchar con el sonido característico que es más semejante al escuchado por una ballena, un poco más grave la voz. Ahora esto lo vamos a observar desde la aplicación implementada en MATLAB. Por último, se muestra la implementación bajo una aplicación en MATLAB. Se graba la señal original. Se escucha después lo obtenido. Prueba 1. Y por último se selecciona el tipo de distorsión que se desea, que en este caso es de ballena. Prueba 1. A lo cual finalmente se aplica el filtro, obteniendo la respuesta que se había comentado al inicio, la máscara, que es la multiplicación de la respuesta por la ventana de Kaiser, y por último nuestro resultado en la gráfica final. Eso sería todo de la implementación de la distorsión de ballena. Muchísimas gracias. Que se realizó para el filtro de la voz de pollito es un filtro pasa-altas. Primero medimos la longitud del vector de voz que se calculó anteriormente. Luego transformamos al exponente de base 2 inmediato y calculamos la transformada de Fourier. Luego para la transformada en el dominio del tiempo, primero calculamos el cutoff, que para este tipo de voz, pues esta relación fue la que mejor nos sirvió, y el orden va a ser de 1000.
Luego aplicamos un filtro tipo Hamming en pasadas con las características anteriormente mencionadas y hacemos la convolución. Y le decimos pues que reproduzca el sonido que tenemos. Por último, pues graficamos la respuesta, la máscara y el resultado. Ahora vamos a hacer la demostración. Me voy a auxiliar de esta pantalla, ya que aquí me dice pues cuándo comienzo a grabar. Le doy al botón de grabar y me va a indicar cuándo hacerlo. Hola, pollito, 1, 2, 3, probando. Ok, lo que hice fue grabar un audio de 2 segundos. Le doy aquí en la transformación tipo pollito y le voy a aplicar transformación. Y pues como podemos escuchar, se escucha una voz bastante aguda, como la de un pollito. Y por último, lo que pasa es que aquí en las gráficas, pues se grafica nuestro audio, la respuesta y la máscara que utilizamos. Como pues lo estamos viendo en la pantalla. En el caso del duende y del oso, como se vio en el pollito ballena robot, tendrán estos valores default. En este caso no se podrán modificar más que la frecuencia de muestreo o el tiempo de grabación. El tiempo de grabación vamos a darle 3 segundos y la palabra de prueba para en este caso va a ser la misma palabra de la transformación, en este caso duende. Empezamos seleccionando nuestro tipo de transformación de audio. Ya está seleccionado el de interés y grabamos nuestra voz. Duende. Aquí tenemos nuestra señal. La escuchamos. Duende. Y cuando apliquen la transformación, en automático se escuchará nuestra voz como un duende. También vemos nuestra frecuencia, nuestro tipo de frecuencia, bueno, nuestra respuesta en frecuencia y nuestra máscara. Esta máscara se ocupó un tipo FIR1, como se verá en el código a continuación. Vemos que aquí que duende utilizó, para empezar, un resample. Recordemos que resample es una función que nos ayuda, que nos da MATLAB para resamplear o rehacer nuestra señal. En este caso la hice en un factor de 3/5. Si este resample funciona dándole la señal, el factor P entre Q, en este caso de 3/5, lo hago más rápido, independientemente de la frecuencia de muestreo que tengamos al inicio. Le damos dimension, 2, porque es de 2 dimensiones este audio y viene de una señal análoga que es proveniente de nuestro micrófono. Aplicamos las transformaciones que nos ayudan a obtener lo que sería una respuesta en la frecuencia, pero al aplicar el orden tenemos que FPS ya no es solo un pasa alta, es un pasa baja, sino es un pasa bandas que se encuentra entre 700 y 1500. ¿Por qué? Porque en estas frecuencias se encuentra la voz de un duende, son frecuencias relativamente altas. Y por último, nada más, aplicamos nuestro filtro a la señal original, la señal de entrada, y también aplicamos un filtro a nuestra señal ya en frecuencia, con la finalidad de obtener ciertos resultados. Aquí ploteamos lo que es la respuesta, la máscara y el resultado, y como vemos, cuando aplicamos la transformación se escuchó directamente, bueno, fue directamente aquí con SoundCon. En el caso, para lo que sería nuestra transformación de oso, igual se aplicará el mismo procedimiento. Daremos un tiempo de 3 segundos y una frecuencia de muestreo normal, de default, no más, no menos. Y empezamos a grabar nuestra voz. En este caso, nuestra palabra de prueba será oso. Oso. Como vemos, la escuchamos. Oso. Se escucha bien. Y procedemos a aplicar la transformación. Igualmente, de manera automática se escuchará nuestro audio de oso cuando aplicamos la transformación. Se escucha ahí como un tipo graznido. Y para las funciones, en este caso en el código, como vemos, se aplica una misma síntesis vista en duende, pero en este caso
nuestro resample, como es P entre Q, en vez de ser 3 entre 5, será de 6 entre 3. En este caso, va a aplicar, por así decirlo, una expansión en vez de una contracción del audio, haciendo que se escuche más grave por default. Esto vemos también que nuestra frecuencia de corte está entre 78 y 200. ¿Por qué? En la naturaleza, el graznido o el rugir de un oso se encuentra en frecuencias graves, muy graves. Es por eso que se deja entre 78 y 200 Hz. Después aplicamos nuestro filtro FIR1 con el orden 100, el preestablecido, igual como en el caso anterior, pero cuando reproducimos el sonido le damos un por 20. Este por 20 se haría un análogo a subir el volumen. ¿Por qué? Porque se escucha de cierta manera bajo.